noches. Bueno, queridos amigos, tenemos con nosotros, ya los he anunciado, a Ricardo Ferris. Muy buenas noches, Ricardo. Hola, ¿qué tal, José Antonio? Muy buenas noches a ti y a todos tus oyentes y muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Bueno, las gracias te las tengo que dar yo porque podríamos tener a otras personas informándonos de lo que tú nos informas, pero hay una cosa que se llama calidad y otra seguridad. Y tú me das calidad en la información y seguridad de que la información es la correcta y adecuada. Y por eso contamos contigo. Y bueno, vamos al grano, que esto no es para darte tijabón, sino para que les cuentes a mis oyentes la situación en la que nos encontramos. Esta oleada de inmigración brutal que está sufriendo Canarias, ¿tú crees que es normal o crees, por otro lado, que quizá la cosa no está muy clara? ¿Cuál es tu opinión sobre ella en general? Que es normal es que año tras año en nuestro país, al igual que otros países de la Unión Europea, como Italia, como Grecia, pues sufran oleadas continuas de inmigrantes. Lo que ya no es tan normal es que desde hace años ninguno de los gobiernos de la Unión Europea, y por supuesto tampoco ninguno de los gobiernos, digo gobiernos, administraciones, porque esto no es un problema de la administración actual. Esto es un problema que viene sufriendo España pues, desde hace décadas, me atrevería a decir. Y, y lo que no es normal es que ninguno de los gobiernos de ninguno de esos países de la Unión Europea que lo están sufriendo, pues tomen cartas en el asunto. Y en concreto, en el caso de España, pues no es normal que un gobierno cuya, diría yo, primera o primordial obligación constitucional es la de defender su integridad territorial, sus fronteras, pues haga caso omiso a esta invasión que estamos sufriendo. No es novedad que sigan entrando, que entren cada año decenas de miles de inmigrantes ilegales. Lo que sí que es una novedad es la gran cantidad masiva de inmigrantes ilegales que están entrando en un cortísimo espacio de tiempo y que está asemejándonos a situaciones como que hemos visto hace poco atravesar a nuestro país primo hermano como Italia en Lampedusa o como hace unos meses, casi un año, pues tuvimos ocasión de ver que padecían también nuestros primos también lejanos de Grecia, estos hermanos del Mediterráneo también que sufrieron situaciones similares. A mí lo que me llama la atención es que curiosamente esa inmigración es muy selectiva. Es decir, todos los cayucos van directamente a la isla de Hierro. Yo entiendo que quizá la gente que está detrás de todo esto, los que verdaderamente están ganando dinero, los negreros, digámoslo así, están aprovechando la situación y además fuerzan esa situación y crean una situación de miedo al gobierno, en este caso de España o de la Comunidad Económica Europea, diciendo, mirad lo que podemos hacer en un momento dado, que os vamos a saturar una isla en concreto o una zona en concreto. Y posiblemente ese chantaje tenga algo por detrás que desconocemos. No sé cuál es tu opinión al respecto. Si es así, desde luego este chantaje pues es ya intolerable porque viene repitiéndose a lo largo de un montón de años. Lo que es intolerable es que los ciudadanos, los patriotas, los que tenemos la obligación de levantar el país y que están asediándonos también a base de impuestos, nos están esquilmando también a base de impuestos, pues consintamos en que este gobierno incumpla esa obligación constitucional. Es que esto ya alcanza límites o tintes penales. Porque yo, ya en mi faceta de jurista, diría que aquí lo que está haciendo el gobierno es prevaricar, es decir, haciendo una dejación de funciones, ya te digo, para mí, a mi entender, de su primordial obligación constitucional, que era de proteger su integridad territorial, sus fronteras. Yo creo que no hay, ahora mismo, no se me ocurre, o difícilmente se me ocurre, otro tipo de atentado más grave contra un Estado, contra un país, que es precisamente ese, el de ser invadido, el de atentar contra entrar en un país como Pedro por su casa. Esto, no sé, para que la gente lo entienda, lo equiparo a lo que en términos penales y a título individual sería una violación. Es decir, están entrando sin nuestro permiso y encima por los conductos equivocados, pues en un país que no les pertenece.
Y todo esto está teniendo unos costes. Tú hablas de negreros, pero es que esto es un negocio también. Yo hablaría de los negreros nacionales, porque esto se está convirtiendo en un negocio, un triste negocio, para todas aquellas organizaciones que hasta ahora se han llamado ONGs, pero que vamos a tener que plantearnos ya quitarle el apelativo de no, ahora son OCs, ahora ya son organizaciones gubernamentales, porque se sustentan básicamente o primordialmente gracias a las subvenciones estatales, a las subvenciones de gobiernos, bueno, y no solamente estatales, también autonómicas y locales. Se supone que las ONGs, su propio nombre lo indica, son organizaciones no gubernamentales, es decir, que básicamente están o deberían estar financiadas pues, por las aportaciones de sus propios miembros y por aportaciones, en este caso voluntarias, de supuestos filántropos. Pero estas ONGs ya han dejado de serlo y ahora automáticamente se han convertido en unas organizaciones que además están obteniendo pingües beneficios a costa de las instituciones y que en definitiva las estamos pagando todos con nuestros impuestos sin que nadie nos haya pedido permiso para ello. Bueno, lo cierto es que además los medios de comunicación, esta mafia mediática que tenemos en España, pues ha actuado de una manera auténticamente de juzgado de guardia, porque vengo oyendo en diversas emisoras y pongo en especial énfasis la COPE, porque aunque pueda parecer mentira, la emisora de radio de la Iglesia Católica está especialmente beligerante y diciendo que esas reclamaciones que están haciendo los presidentes o quien sea en nombre de los presidentes de las comunidades autónomas a las que se está desplazando sin avisar y con hechos consumados, es decir, se les lleva a los inmigrantes y bueno, como decía una persona de una comunidad, concretamente de Extremadura, que se ha enterado de que tenía 150 o 160 inmigrantes en un determinado pueblo, concretamente Malpartida, se ha enterado por un WhatsApp, que le ha mandado a alguien que le ha dicho, oye, mira, que tenemos aquí un montón de inmigrantes y que nos los han traído y qué hacemos con ellos, ¿no? Entonces, resulta que la emisora de los curas, de los obispos, la emisora de los señores obispos, ante esa actuación de personajes públicos de la derecha, curiosamente le están encasquetando todos los inmigrantes a la derecha, pues es que son unos fascistas y unos xenófobos. O sea, vamos a ver, si yo digo, oiga, que me están esto llenando de inmigrantes negros, soy un xenófobo. ¿A ti qué te parece la actuación del gobierno? Primero en no avisar, oiga, hemos decidido llevárselo allí. ¿Le parece a usted bien? Eso sería lo mínimo. O por lo menos le vamos a llevar ahí los inmigrantes. Y luego si protestas, pues es que eres un fascista y un xenófobo. La palabra fascista va a acabar teniendo la connotación contraria de la que ellos dicen, si seguimos así, ¿no? Yo las noticias que tengo, no dudo en absoluto que tu información de esta localidad en concreto sea veraz, pero hasta donde yo llego, la información que tengo es que efectivamente sí que se les informa, lo que pasa es que se les informa con poquísima antelación. Y cuando digo poquísima, lo digo en sentido literal, incluso de horas, pero se les informa. Lo triste es que todos estos representantes autonómicos y locales que dicen que no se les ha avisado a suficiente antelación, se enteren mucho después de lo que nos enteramos, pues, por ejemplo, patriotas como nosotros. No sé si sabes que el caso más sangrante de estos alojamientos a todo tren, a todo trapo de inmigrantes, en sitios donde mucha gente, muchos trabajadores españoles que llevan toda su vida cotizando, pues no pueden permitirse. Me refiero en concreto a ese balneario famoso de Merino del Campo, en Valladolid. Eso me informaron directamente a mí la misma noche y sé que es una información que se hizo inmediatamente. Lo pasó porque me informaron gente de allí que estaba participando, pues que no puedo dar más datos. Sí que te puedo decir, hablando de esta Inquisición, que automáticamente
pues todas las empresas que se ocuparon del traslado y la empresa en concreto hostelera se han puesto en marcha para han iniciado ya una caza de brujas, tratando a toda costa de localizar a quienes habían dado el visto. Aquellas personas que, oye, que estaban realmente pues asombradas e indignadas de esta aberración. En vez de indignarse en este caso y perseguir a un gobierno, que ya te digo, que utiliza los impuestos de una economía como la española, que está totalmente quebrada y que se va a traducir ese aumento constante del déficit público, ese aumento constante de los intereses que estamos pagando por esa deuda que no para de crecer y crecer, pues todo eso se va a traducir lógicamente en un futuro inmediatísimo en nuevos impuestos. Es decir, es que estamos pagando nosotros de nuestros bolsillos vacaciones que nosotros mismos no nos podemos permitir. Esto es una verdadera aberración. Y desde el punto de vista del efecto, del famoso efecto llamada, pues tú imagínate el efecto que causa en esta gente que llega a un país, lo invade ilegalmente, automáticamente le asiste un abogado, un intérprete, unas representantes, unas chicas muy amables de las ONGs, que inmediatamente se les dota de ropa nueva, se les da vales de dinero para que se compren móviles todavía mejores de los que ya portan consigo. Se les aloja, con todo incluido, se les transporta, primero por carretera y luego a través de aviones, a diferentes hoteles de 4 estrellas, balnearios, etcétera, gastos pegados, todo incluido. Imagínate esto, cuando se ponen en contacto con sus amigos, pues lo que le está diciendo a toda la gente. Esto le están invitando cada uno de ellos a decenas, a centenares de amigos, de colegas de sus países, que hagan exactamente lo mismo. Porque este es un país, según ellos, que les regala pues el paraíso. A tíos que no han cotizado absolutamente nada. Tíos, muchos de ellos, lógicamente, que ya habrá de todo. Cuando están decenas de miles, pues es fácil entender que ahí entra de todo. Hay gente que viene a trabajar, hay gente que viene a buscarse la vida, hay gente que viene a piratear, a aprovecharse de las bondades del país, a mandar dinero a casa, y hay mucha gente también que lógicamente viene a delinquir, y también habrá gente, desgraciadamente, que viene a cometer actos terroristas. Entonces, esto es una absoluta aberración. Y es un gasto el que están ocasionando esta gente totalmente intolerable. Estuve hablando el otro día, no sé si os interesaría, estuve hablando con los abogados de Canarias del turno de oficio específico. No sabéis que dentro del turno de abogados existe un turno específico de extranjería para atender única y exclusivamente este tipo de contingencias. Les estaban pagando cada asistencia, cada vez que van a asistir a un fulano de esto, les están pagando 50 euros. O sea, 50 euros. 50 euros por cada asistencia, es decir, cada vez que van a estar ahí presentes. Sí, 50 euros, pues luego también el dinero que cuestan los intérpretes, los sueldos que cobran lógicamente los transportistas, los representantes de las ONGs, los transportes en autobús, los transportes en aviones hasta la península y luego los alojamientos. Tengo un documento, ya te enviaré un documento oficial de Murcia, en la que el gobierno murciano reconoce que cada uno de estos fulanos, independientemente de todos esos gastos que ya te he comentado, les está costando al día 265 euros. Eso ya de entrada. O sea, es que estamos hablando de un gasto mental, aparte ya de la aberración que significa país o tener un país que no protege sus fronteras. Es que esto ya es una verdadera aberración. Esto clama al cielo. Y tú, que has formado parte del ejército, pues clama todavía más al cielo que los mandos del ejército pues estén callados ante esta aberración, no se posicionen frente a esto que es una verdadera aberración y no le pidan al gobierno que cumpla con esa obligación constitucional. Eso sí, ya lo sabes tú, que luego cuando se jubilan todos estos mandos son todos muy patriotas y todos pugnan por ver, por desafiar a la sociedad, haciendo ver a ver quién es más patriota que el anterior. Pero oiga, digan lo que tienen que decir ahora, que están en activo dentro de la legalidad. Digan al gobierno que cumpla con la legalidad. Que no hay ningún problema en eso, ¿verdad? Ricardo, yo he estado 40 años en la mili, haciendo la mili 40 años, y en esos 40 años me he dado cuenta que es condición sine qua non para llegar a tener estrellas de las pequeñitas de 4 puntas, el que acabes teniendo una prótesis de rodilla. Y ya sabes lo que eso quiere decir, te ponen una prótesis de rodilla porque las tienes destrozadas.
Esa es A ver si monta. la verdadera situación. Oye, me llama la atención lo que me estás contando. Yo, sabes que soy un jubilado, aunque sigo aquí en la brecha, sigo peleando, pero soy un jubilado. Entonces me ha llegado recientemente la carta del inserso para que opte a irme pues a unas vacaciones de estas del inserso. Bien, entonces, lógicamente, yo he ido solamente en una ocasión. Fui una ocasión y me llamó poderosamente la atención muchas cosas y decidí que bueno, que prefería ir por mi cuenta pagando lo que fuese, porque realmente tampoco hay mucho ahorro. Entonces, yo estoy haciendo averiguaciones y en un futuro programa, dentro de no mucho tiempo, vamos a tirar de esas averiguaciones. Y lo cierto es que un matrimonio que de jubilados que se vaya a un hotel de 4 estrellas, la mayoría son de tres, pero bueno, que vayan a un hotel de 4 estrellas, paga la administración exactamente la mitad, por lo que yo he conseguido averiguar, la mitad de lo que se paga por un individuo de estos que ha violentado nuestras fronteras y además actúa descaradamente frente a todos los españoles, le traten bien o le traten mal. La mayoría le tratan estupendamente. Entonces me llama poderosamente la atención, porque yo me voy de vacaciones a un hotel con mi señora y vamos a suponer que pago X, que normalmente esa X es el doble de lo que paga la administración. Bueno, pues mi X más lo que paga la administración es, es superior a lo que tendría que pagar, lo estoy diciendo mal, borrado. En fin, yo he echado cuentas y resulta que entre lo que pago yo por mí y por mi señora y lo que paga el Estado para que yo vaya a un hotel es inferior a lo que paga por dos individuos de estos que ocupan una habitación de la misma categoría, que le dan la misma comida y que además los llevan, los traen y tal, y les dan dinero para que puedan comprarse lo que quieran, si quieren un paquete de tabaco o lo que quieran, o una botella de whisky. Y bueno, pues me sorprende, eso me sorprende, no sé qué opinas tú, pero además te iba a hacer otra pregunta. Ayer concretamente llegaban varios autobuses de estos a la antigua cárcel de Carabanchel, que ahora es un centro donde los ponen provisionalmente hasta que los mandan a otro lado. Y fue una cosa muy curiosa porque yo paré allí por una circunstancia personal, casi enfrente. Y en esto que empiezan a aparecer muchos coches de policía, policía nacional, policía municipal, todos con las sirenas y las lucecitas, y se van metiendo allí dentro. Y al cabo de un rato ya llegó una unidad de intervención policial. Entiendo que esta gente, además de dárseles una cama en unas excelentes condiciones, darles de comer, darles dinero de bolsillo, llevarlos y traerlos, encima son agradecidos porque son tan agradecidos que obligan a las fuerzas de seguridad del Estado a que las unidades de intervención policial acaben entrando en los sitios donde ellos están. Supongo que para ponerle la mantita tapándoles para que no pasen frío por la noche, ¿no? Estamos teniendo hoy mismo y estamos teniendo noticias de diferentes atentados que se van produciendo en todos estos centros donde lógicamente pues se albergan a individuos de muy diferentes nacionalidades y muy diferentes condiciones y lógicamente y que provienen lógicamente de culturas donde ya sabes tú que la violencia está a la orden del día y se están produciendo ya los primeros altercados. En principio siempre, además, la dinámica es siempre la misma. Primero empiezan con altercados entre ellos, luego suman también altercados con el personal que les atiende y finalmente pues acaba traduciéndose también en problemas, lógicamente, con los residentes de las localidades donde se hayan enclavados aquellos sitios donde están alojados de manera... la verdad es que el panorama es desolador. No me creo nada la actitud de esa derecha que en esas comunidades autónomas, en esas localidades, dicen estar en contra de todo esto, porque el discurso es uno, pero luego los hechos demuestran exactamente lo contrario. Siguen financiando exactamente igual, y lo podrás ver en todos los boletines de cualquiera de esas comunidades autónomas, de cualquiera de esos ayuntamientos. Esas derechas que ahora están gobernando por gran parte de la geografía están financiando exactamente igual que hicieron sus predecesores
todas estas organizaciones, ellos mismos disponen aquí en la Comunidad Valenciana, tanto la Generalitat Valenciana como los diferentes ayuntamientos, las principales capitales, Valencia, Alicante y Castellón, disponen de una inmensa red de pisos, apartamentos, antiguos hoteles, etcétera, también, donde tienen alojados a una cantidad ingente de estos individuos, y las subvenciones con las que premian estas administraciones a este tipo de organizaciones no han cambiado en absoluto, te lo puedo asegurar. Y tú, que precisamente eres militar, aunque estás jubilado, sigues siendo militar, y serás militar como yo policía hasta que nos muramos, pues sabes que una de las principales vías de ataque cuando quieres solventar un problema, como esta inversión, por ejemplo, que estamos sufriendo, sería cortarles las fuentes de financiación. Eso es fundamental. La gente está esperando todas las tertulias, hay muchísimas tertulias que están hablando ahora de este tema. Luego la van a hacer realmente, ya digo, los representantes políticos, da igual de las islas, no hacen absolutamente nada más que seguir empeorando cada día más la situación. Pero la receta para acabar con todo esto, lo hemos repetido ya en alguna ocasión, es muy fácil. Primero y fundamental es introducir esta inmigración ilegal, estos invasores, introducir esa actividad dentro del Código Penal. O sea, esto es un delito muy grave, debería ser un delito muy grave, de hecho, pues es de los más graves dentro del Código Penal que podría llegar a producirse. Pero sigue sin ser un delito, esto es simplemente una infracción administrativa de carácter muy grave, y eso es lo que lastra desde el punto de vista de las acciones de realizar para acabar con este problema. Ese es el principal lastre desde el punto de vista jurídico, que no está criminalizado, no está penalizado. Es primordial modificar tanto el Código Penal para incluir esta conducta dentro de los delitos muy graves, y modificar también la ley de enjuiciamiento criminal para que el hecho de entrar ilegalmente a la fuerza en nuestro país implique la inmediata entrada en prisión provisional de estos invasores. Habrá que construir, lógicamente, centros penitenciarios expresos, porque durante un año, lógicamente, esto va a seguir llegando. Pero te puedo asegurar que si se penaliza de manera adecuada y, fundamental, se corta la financiación a todo este tipo de gente, en menos de un año se acaba el problema. Ahora la pregunta es, ¿hay alguna administración, algún partido político que, independientemente del discursito electoral, realmente quiera acabar con el problema? Porque ya hemos visto el posicionamiento de todas estas formaciones políticas en el reciente Pacto de Asilo e Inmigraciones. La Unión Europea no se ha reunido y no ha llegado a un acuerdo para decidir proteger o cómo proteger mejor las fronteras, o a empezar a proteger esas fronteras, sino que simplemente se han reunido y se han puesto de acuerdo para repartir, como llaman ellos, de manera solidaria, de manera más equitativa, pues a todos estos invasores. Esto es algo que solamente los ciudadanos, si queremos, podemos cambiarlo. Estoy esperando que esas formaciones políticas que convocan manifestación tras manifestación por problemas que, bueno, se nos pueden antojar relativamente graves, pero que desde luego comparados con este problema de la inmigración irregular, que va a acabar matándonos todos, esto va a matar el cambio demográfico, el cambio climático, pues comparado con esto realmente pues son problemas realmente nimios. Estoy esperando que cualquier formación política convoque una gran manifestación para presionar en este caso al gobierno de turno, en este caso el Partido Socialista, para que tome cartas en el asunto. Ya sabemos que no lo va a tomar, pero bueno, por lo menos daría ánimos a la población y pondría también en un brete al gobierno, es decir, tendría que posicionarse y que no diga, pues no, nosotros estamos por la labor de seguir permitiendo esa invasión y que la gente sacara conclusiones. Bueno, Ricardo, creo que lo has dejado meridianamente claro. Y yo, pues como siempre, mi reloj de arena se ha quedado sin arena. Te estoy enormemente agradecido por tus comentarios. Te emplazo a la semana que viene porque esto va a traer cola. Y te agradezco enormemente que nos hayas acompañado. Ricardo Ferris. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Y mira, voy a estar pendiente, yo adelante, que voy a estar extraordinariamente pendiente de ver la evolución de la criminalidad en todas aquellas localidades donde han ido a parar la mayor parte de estos inmigrantes ilegales. Va a ser muy interesante esperar aquí 3 meses, porque sabes que esto se va publicando trimestralmente. Vamos a ver la evolución de la criminalidad, que ya sabemos que está disparada,
pero vamos a ver cómo evoluciona también esa criminalidad en aquellos sitios donde se están asentando pues todos estos inmigrantes ilegales. Y recordarle a la audiencia que todos estos que llegan no se va a expulsar prácticamente a nadie. El 95, según datos del propio Ministerio del Interior, el 95% de estos inmigrantes, es decir, todos, se quedan en nuestro país, no vez han entrado ilegalmente. Así que muchísimos ánimos a la población autóctona, que vayan pensando en la forma de defenderse frente a esta invasión y que no dejen pasar este problema por alto, que no se limiten simplemente a hablar y quejarse, y que insten en este caso al gobierno. Ya sabemos que no va a hacer nada, pero al menos que insten a los partidos políticos de la oposición a que tomen cartas en el asunto. Un saludo, José Antonio, y otro saludo a nuestros oyentes. León en las calles, muchísimas gracias y hasta la semana que viene, amigo. Hasta la semana que viene, un abrazo.